Bienvenida comunidad de clases magnas a nuestra tradicional tarde de conocimiento donde juntos construimos un nuevo aprendizaje. Y ya estamos en el último trimestre del año. Todos estos acontecimientos que han pasado en el 2020 y yo te pregunto qué tal, cómo estás, cómo van. Espero que realmente ustedes y su familia se encuentren muy bien y esta sesión es para hablar sobre pues nuestras finanzas personales, que si bien siempre es un reto tener nuestras finanzas en orden y saludables, ya vimos que el tenerlas pues va a ser de gran ayuda cuando surgen estos acontecimientos que no estamos preparados ante diversos gastos que hay que hacer, eventos extraordinarios. Entonces, por eso nuestro profesor de UTEL, el maestro Rodolfo, nos ha preparado esta sesión. Él es especialista en economía, en finanzas personales y también de empresas. Pero bueno, el día de hoy va a hablar sobre la importancia de tener un plan de finanzas personales. Así es que los invito a tomar nota, a poner mucha atención y a compartir esta clase que ya saben que es hecha para ustedes y también para la demás comunidad que quiera sumarse a nuestro canal de conocimiento. Le doy la bienvenida al maestro Rodolfo. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy relevante y muy importante para todos nosotros, dado la situación económica y financiera por la que estamos atravesando, dado este tema de la contingencia sanitaria, el COVID-19. Entonces, es muy importante que nosotros platiquemos porque hay puntos muy interesantes y otros un poco alarmantes que nos ha dejado este tema de la pandemia. Mi nombre es Rodolfo Morgado, soy profesor de la UTEL y bueno, me gustaría empezar con esta frase de Warren Buffett, que a mí en lo personal me gusta mucho, es que nos dice, si no puedes controlar tus emociones, no puedes controlar tu dinero. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, justamente les comentaba, este tema de la pandemia que estamos atravesando nos ha dejado ver que no estábamos preparados, que nunca quizás nosotros tomamos medidas para poder enfrentar situaciones como este tipo, ¿no? Sabemos que son hechos completamente aislados, situaciones anormales, pero bueno, eso nos ha dejado una lección que nosotros tenemos que estar preparados ante estas emergencias, estas contingencias que podrían prepararse. Entonces, en algunos casos, justamente lo que hemos visto con el tema de la pandemia es que se han reducido los ingresos, algunos han perdido por completo sus ingresos, se han perdido muchos empleos y en algunos casos más lamentables y tristemente, la única fuente de ingresos, el jefe de familia ha fallecido y bueno, las familias se han visto en este caso, en el caso severo de justamente poder solicitar algún tipo de préstamo, ¿no? De vender algún tipo de activos, algún patrimonio justamente para poder conseguir recursos y poder solventar sus gastos. Entonces, y esto tiene un trasfondo, que es precisamente la educación financiera, que quizás es un tema que nunca hemos visto a profundidad, pero siempre es un momento para poder planear nuestras finanzas. Algunos datos que nos arroja la encuesta nacional de inclusión financiera es que el 68% de los mexicanos empleamos al menos un producto financiero. ¿Qué es un producto financiero? Bueno, puede ser una tarjeta de crédito, un seguro, una cuenta de ahorro, ¿no? Una inversión. También nos muestra que el 40% de los mexicanos no ahorramos. Esto es una cifra realmente alarmante. Y tan solo el 4 de cada 1,000 mexicanos invierten. Ahorita vamos a ver un poco la diferencia entre ahorrar e invertir. También nos muestra que el 31% cuenta con un crédito y solo el 8.3% de la población encuestada afirma haber participado en algún curso sobre cómo ahorrar. Es decir, solo uno de cada 10 personas, cada 10 mexicanos, han tomado un curso precisamente de cómo ahorrar. Y decíamos, esto tiene que ver un tema con educación financiera. Y
Todos nos preguntaremos, bueno, ¿y por qué es importante la educación financiera? Yo comparo la educación financiera como si nosotros fuéramos los conductores, los pilotos de una embarcación, de un barco, ¿no? Y nuestro objetivo es llegar al otro lado del mar, al otro lado del río. Entonces, evidentemente necesitamos tener las herramientas adecuadas para poder nosotros justamente conducir ese barco de buena forma al otro lado, ¿no? Entonces, esas herramientas, evidentemente, las vamos a adquirir mediante el conocimiento de nuestras finanzas. ¿Cómo han cambiado nuestros hábitos de consumo y ahorro en esta época, en esta situación que estamos enfrentando actualmente? Bueno, quizás los más afortunados, hemos estado trabajando desde casa ya desde varios meses, ¿no? Y donde justamente hemos empleado otro tipo de gastos. Quizás antes nosotros gastábamos en transporte, en gasolina, en transporte público como tal, en comer fuera de la oficina, ¿no? Eran gastos del diario, ¿no? Dado la situación por la cual vivíamos, donde teníamos que justamente trasladarnos a nuestro trabajo y normalmente consumimos alimentos fuera de casa. Ahora, evidentemente, pues como hemos estado justamente haciendo home office, los que somos afortunados de hacerlo, y justamente entonces han cambiado un poco los hábitos. Ahora quizás consumimos más en servicios básicos propiamente de la casa, como son luz, internet, agua, pero también tenemos y hemos adoptado otros hábitos. Quizás ahora se nos hace más fácil pedir alimentos, ¿no? A través de una aplicación, a través de internet. De igual forma, la mayoría, como no podemos salir, hacemos el súper, ¿no? A través de internet. Hay muchas aplicaciones, hay muchas páginas que nos permiten llevar a cabo nuestras compras sin necesidad de salir. Y también cualquier otro artículo, ¿no? En algunos, conozco unas personas que justamente me dicen que ahora han consumido más porque en algunos casos, pues como ya todo lo hacemos desde la computadora, de nuestro celular, pues es más fácil comprarnos, ¿no? Cualquier cosa que veamos que en oferta, por llamarle de cierta forma, lo adquirimos, es más fácil, porque justamente estamos más tiempos en la computadora y o en los dispositivos móviles. Pero, como yo le decía al principio, la crisis del coronavirus nos ha agarrado mal parados. ¿Qué queremos decir con esto? Justamente creo que todos hemos sabido de algún familiar cercano, de algún amigo que ha tenido que enfrentar esta situación, ¿no? De que se haya contagiado. Y evidentemente sabemos que el tratamiento, sabemos que los gastos médicos, el desembolso que tienen que hacer, pues no son muy bajos. En algunos casos, estas familias han visto una necesidad de vender ciertos activos, de solicitar créditos, ¿no? Entonces, justamente esta crisis nos ha mostrado que no tenemos un claro control de nuestros gastos, que no tenemos justamente un control de nuestros ingresos, que no llevamos a cabo un presupuesto. Y quizás hemos de pensar que llevar a cabo un presupuesto, llevar un control de nuestras finanzas es algo demasiado laborioso, que es solamente para aquellos que perciben altos ingresos, pero no. En realidad, llevar un control de nuestros gastos, de nuestros ingresos, es muy fácil y debe ser esencial para todos. El primer punto del cual nosotros tenemos que partir es definir nuestros objetivos financieros. ¿Sí? Todos tenemos diferentes objetivos financieros, evidentemente por nuestra edad, por nuestras condiciones económicas, por el ambiente en el cual nos hemos desarrollado, por la educación. Todos tenemos diferentes objetivos financieros. Hay tal vez quien tenga un objetivo financiero, como comprarse una casa dentro de 5 años. Quizás que alguien quiere comprarse un auto dentro de 2 años. Hay personas que tal vez quieran irse de vacaciones a ese lugar paradisiaco que toda la vida han soñado. Y hay algunos otros que quizás estén pensando en el futuro, ¿no? En la vejez, en ahorrar justamente para la vejez. Entonces, para ello justamente nosotros tenemos que trazar unas ciertas medidas para poder alcanzar este objetivo financiero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que administrar nuestros gastos. Y estos gastos tienen que ver con una reflexión que yo siempre hago. ¿Qué pasaría si el día de hoy nos quedáramos sin empleo? ¿Qué pasaría? ¿Sería grave? ¿Estaríamos preparados? ¿Qué haríamos para enfrentar esta situación? Esta es una pregunta básica que todos nos tenemos que hacer,
porque justamente a raíz de esta situación, de salud que estamos atravesando, los resultados que realizados por el INEGI muestran que 2 de cada 3 hogares encuestados, ¿sí? Están buscando hacerle frente a la reducción de sus ingresos, el 72% mediante los ahorros que tienen, un 31% mediante un préstamo, un 15% reduciendo los gastos, un 13% vendiendo algún bien o algún activo. Del mismo modo, en esta encuesta se vio, o los datos que arrojaron, fue que casi un tercio de los hogares tuvo una reducción significativa de sus ingresos, casi un tercio. Y un 30%, bueno, tuvo una reducción leve en sus ingresos. Entonces, vean, al final de cuentas, creo que la mayoría de los mexicanos hemos sido impactados por esta crisis financiera, ¿no? Es muy, muy, muy raro o muy afortunado, podríamos también decirlo, aquellas personas que, bueno, que no han visto mermados sus ingresos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que nosotros estemos preparados. Por eso esa reflexión que yo hago, ¿qué pasaría si hoy perdiéramos nuestro empleo? ¿Realmente estaríamos preparados? Imagínense que fuésemos la única fuente de ingresos, que fuéramos el jefe de familia, y que perdiéramos los ingresos. Evidentemente sabemos que pues hay personas que dependen de nosotros, ¿no? Justamente también este estudio que se hizo muestra que justamente que alrededor de la mitad de los hogares pueden afrontar los gastos por un periodo de 4 a 7 semanas, es decir, de 1 a 2 meses. O sea, si yo el día de hoy me quedo sin ingresos, el estudio muestra que, bueno, los hogares pueden enfrentar sus ingresos únicamente de 1 a 2 semanas, pueden enfrentar los gastos ya sea con ahorros, con préstamos, con lo que tengan a la mano. Y 4 de 10 podrían cubrir de 1 a 3 semanas. Esto es muy alarmante. Es decir, 4 de cada 10, de 4 de cada 10 familias únicamente podrían sobrevivir de 1 a 3 semanas, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se da esta situación? Porque justamente no estamos preparados, como la reflexión que yo les hacía hace un momento, ¿no? ¿Qué tan grave sería? Bueno, esto va a depender justamente si tenemos dependientes económicos o si no los tenemos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué haríamos para enfrentar esta situación? Ahorita vamos a hablar un poco de eso, de alternativas que podríamos tener, porque sabemos que esta es una realidad que estamos viviendo, ¿no? A todos nos ha afectado, como decía, de una u otra medida nos ha afectado el tema de la pandemia que estamos sufriendo. En algunos otros casos son más extremos, donde se han perdido por completo los ingresos y no tienen fuentes o alternativa para poder generar algún tipo de ingreso. Entonces, empecemos justamente por esa reflexión. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder llevar a cabo o tener unas finanzas sanas? Primeramente, debemos nosotros de tomar algo que yo llamo resiliencia en finanzas personales. Decíamos, todos tenemos objetivos. La pregunta es, ¿cómo cumplirlos? ¿Sí? Yo decía, bueno, alguien quiere comprarse un auto, alguien quiere comprarse una casa, alguien quiere irse de vacaciones. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer o qué vamos a hacer justamente para poder cumplir esos objetivos? ¿Cómo voy a ahorrar? ¿Voy a invertir? ¿Voy a disminuir ciertos gastos? ¿Cómo voy a hacer justamente para poder, en este caso, alcanzar tener una buena salud financiera y cumplir con mis objetivos financieros? Entonces, el primer paso que debemos hacer nosotros es una radiografía de nuestras finanzas personales. Conocerme, ¿sí? ¿Cómo estoy yo en el tema de salud financiera? Y esto es algo que nosotros hemos descuidado en su mayoría. Eh, Al igual que nosotros, justamente físicamente nos cuidamos, ¿no? Muchos vamos al gym porque queremos tener una buena salud, una buena condición física. Otros van por cuestiones estéticas. De igual forma, la salud financiera debe ser igual. Yo debo establecer cómo estoy, ¿no?, en mi salud financiera, cómo son mis gastos, cómo son mis ingresos, cuáles son mis deudas, tengo un fondo de emergencia, cómo puedo generar más fuentes de ingresos. Entonces, todas esas preguntas yo me las tengo que hacer justamente para conocerme. Y aquí es muy importante. De igual forma, le ponía el ejemplo de ir al gimnasio, ¿no? Para poder tener una buena condición, tener un buen cuerpo.
todos cuando van al gimnasio, cada uno tiene su propio objetivo particular, ¿no? Cada quien va por alguna razón y algún motivo. De igual forma, cuando yo esté haciéndome una radiografía de mis finanzas personales, yo debo preguntarme cómo estoy yo. No me importa cómo están los demás, sino cómo estoy yo en el tema de mi salud financiera. Porque mis gastos son míos, mis ingresos son míos como tal, ¿no? Entonces yo tengo que hacerme una autoevaluación para conocerme cómo estoy en ese aspecto. Porque justamente de ahí vamos a empezar para poder llevar a cabo un plan de presupuesto, justamente van para poder quizás mejorar las finanzas personales. De ahí vamos a partir, porque evidentemente cada uno tiene diferentes gastos. Eh, yo platicaba justamente con una persona, donde me decía, bueno, es que si una persona tiene más dinero, pues tiene más oportunidades de tener una mejor libertad, una salud financiera. Y no es cierto. Evidentemente, pues si tiene una persona que tiene más ingresos, pues tiene gastos más elevados. Entonces, cada uno tiene sus propios gastos, ¿no? O en el tema en el tema de quizás comprar un producto, quizás para nosotros se nos hace caro, pero para una persona que tenga altos ingresos no se le hace tan caro. Entonces, al final de cuentas, todo es relativo. Entonces, va a depender justamente de mi posición. Por eso tenemos que autoevaluarnos, ¿sí? Y la salud financiera es de manera personal, como lo dice, finanzas personales, es una cuestión individual. Entonces, ese es el primer paso, es por donde yo tengo que comenzar, hacer un diagnóstico financiero de mis finanzas personales. Una vez que ya hice ese diagnóstico, debo preguntarme, ¿dónde se está yendo mi dinero? ¿Sí? Hay una frase que dice, lujos vemos, deudas no sabemos. ¿Qué queremos decir con esto? Ok, una vez que yo ya me evalué, ¿sí? Y decir, bueno, ya tengo claro qué objetivo financiero quiero alcanzar, ¿no? Yo quizás puedo decir, no sé, yo quiero comprarme una casa dentro de 5 años, perfecto. Ahora tengo que ver qué voy a hacer para poder alcanzar ese objetivo financiero. Entonces, primero tengo que analizar cómo están siendo mis gastos, ¿no? Decíamos, actualmente, en las condiciones en las que estamos viviendo, nuestros hábitos de consumo han cambiado. Entonces, tengo que evaluarme. Quizás ahora sea más fácil poder gastar porque como lo hago a través de una aplicación y el dinero se toma automáticamente de mi cuenta, no estoy desembolsando como tal. Bueno, no lo veo, más bien no veo que esté desembolsando porque es una cuestión automática, ¿no? Hago una compra a través de una aplicación y automáticamente lo descuentan de mi cuenta, ¿no? Y si no, entonces no hay forma de que yo lo pueda visualizar. Entonces, a veces es muy fácil caer en estas compras porque justamente no lo estoy visualizando de cierta forma. Entonces, yo tengo que preguntarme justamente hacia dónde está yendo mi dinero, ver en qué estoy gastando. Aquí es muy importante. Yo siempre he comentado que nosotros, antes de realizar una compra, nosotros nos preguntemos, ¿realmente necesito ese artículo? ¿Realmente necesito comprar ese bien? Y no confundir la necesidad con el deseo, ¿sí? Hay una regla que yo pongo de un mes. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren comprarse este, el último teléfono, ¿no? Con la más alta tecnología que acaba de salir y ustedes lo quieren. Dice, ¿sabes qué? Yo necesito ese teléfono porque ese teléfono, wow, tiene una capacidad de memoria impresionante, tiene la mejor cámara fotográfica, saca los mejores videos. Yo quiero ese teléfono. Y ustedes piensan que necesitan ese teléfono. Entonces, yo lo que digo, espera por lo menos un mes. Espera un mes para decidir comprar ese teléfono, ¿sí? Si después de un mes tú has logrado sobrevivir sin ese teléfono, es que realmente no lo necesitas, lo deseas, que es distinto, ¿no? Porque quizás tiene ciertos servicios adicionales ese teléfono que no vas a emplear al máximo. Entonces, ahí quizás estás dejando de llevar por una cuestión de publicidad, por una cuestión de mercadotecnia, donde muchas veces nos incitan, ¿no? O nos fomentan un deseo que no lo tenemos. Eh, Antes de que estuviéramos en cuarentena, yo platicaba con un amigo que él trabajaba desde la mañana hasta la noche, regresaba a su casa, ¿no? Y él me platicaba, platicando un fin de semana, me decía que él había contratado el servicio de internet en su casa, el servicio de internet en su casa de
muy potente, no sé cuántos megas, que tenía los canales de televisión HD, que tenía cientos de canales de televisión. Y me decía, no, es que tengo los canales HD, tengo un internet, ¿no? Con una velocidad extrema, me dice. Digo, perfecto. Y yo le pregunté, ¿y cada cuándo ocupas tú el internet de tu casa? ¿Cada cuándo ves televisión? ¿No? Me decía, bueno, normalmente veo televisión cuando llego por la noche a mi casa, antes de dormir, veo media hora o una hora de televisión y listo, ¿no? Entonces yo le decía, entonces realmente necesitas tener ese servicio que te está costando un alto precio. Entonces reflexionando me decía, tienes razón, quizás no lo necesito. Simplemente se dejó llevar por un deseo. Entonces, así como él, nosotros justamente tenemos que evaluar, ¿no? ¿Dónde se está yendo mi dinero? ¿Qué gastos estoy haciendo? Quizás nosotros tengamos algunos gastos que estemos desembolsando sin que nos demos cuenta porque los tenemos domiciliados. Uno de los ejemplos más claros es la renta telefónica. Si nosotros tenemos el teléfono celular mediante un plan tarifario, ¿no? Hay algunos que tenemos plan tarifario, donde tenemos ciertos megas, ciertos minutos, ciertos mensajes y pagamos cierta renta al mes, pero si ustedes evalúan su estado de cuenta, si ustedes analizan su estado de cuenta, quizás identifiquen que no están ocupando todos los megas que les está ofreciendo su plan, que no están ocupando todos los minutos que les ofrece ese plan tarifario. Entonces, quizás puedan preguntarse, ¿por qué no contrato un paquete que tenga una menor capacidad que no estoy ocupando? Entonces, ahí tenemos una forma justamente de reducir los gastos. Entonces, esto es muy importante. Por eso yo hablaba, hagámonos un autodiagnóstico, ¿sí? Veamos cómo están mis finanzas, ver dónde puedo yo reducir los gastos, ¿sí? Entonces, ahora con el tema que platicaba hace un momento de que podemos pedir cualquier servicio a través de una aplicación, se ha incrementado, por ejemplo, mucho el que pidamos comida por una aplicación. Si ustedes se fijan, pedir por comida por aplicación. Una comida en promedio, digo, para dos personas te sale pues mínimo en 300 pesos, ¿no? Una comida, ya hablamos de algo básico, 300 pesos. Si eso lo multiplicamos por 5 días, estamos hablando de 1,500 pesos. ¿Sí? Si lo ya aplicamos al mes, estamos hablando de 4,000, de casi 1,500 por 4, estamos hablando de 6,000 pesos. ¿Sí? Estamos hablando de 6,000 pesos mensuales al mes en comida por aplicación. Y esto considerando únicamente que lo pagamos de lunes a viernes, ¿no? Considerando 4 semanas. Entonces, preguntémonos, quizás en vez de pedir comida por una aplicación, ¿por qué mejor no pedir un súper y prepararme la comida ahora que estoy en casa? ¿No? Con 6,000 pesos creo que hacemos un buen súper, ¿no? Porque ahí que podríamos nosotros aprovechar y en este caso preparar alimentos en casa ahora que quizás tenemos un poco más de tiempo. Pero bueno, entonces es importante que nosotros identifiquemos hacia dónde se está yendo mi dinero. Entonces, los gastos yo los asocio. Platicábamos de que la salud financiera era que nosotros somos los conductores de un barco, de una embarcación, y el objetivo es llegar hacia el otro lado. Los gastos, justamente, asócienlo como, bueno, o más bien yo lo asocio, lo pongo como ejemplo, con un iceberg. Los gastos es la punta que sobresale, que se puede ver, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de esquivar esos gastos, de controlar esos gastos, bueno, entonces es más difícil que nosotros nos estrellemos nuestra embarcación contra ese iceberg. Ahora, la otra punta del iceberg que no se ve, la que está sumergida, es o son las deudas. ¿Qué son las deudas? Yo siempre les pregunto a todos, cuando justamente les ayudo en este tema de preparar sus finanzas personales. ¿Sabes cuánto pagas de interés? Decíamos, la mayoría de los mexicanos tenemos una tarjeta de crédito, ¿sí? La mayoría tenemos una tarjeta de crédito, pero muy pocos saben realmente cuánto les cobra de interés en su tarjeta de crédito. Muy pocos sabemos cuánto es la tasa de interés que nos cobra o que pagamos por un crédito, ¿sí? Y esto es muy importante, porque justamente, decíamos, aquí esto es la parte del iceberg que nosotros no visualizamos,
no visualizamos, porque muchas veces como no revisamos nuestro estado de cuenta o como quizás no conocemos cuánto nos están cobrando de interés, nosotros no podemos saber cuánto realmente nos está costando ese crédito. Justamente nosotros debemos saber que, este, debemos saber que justamente la tasa de interés es el costo del dinero, ¿sí? La tasa de interés es lo que me cobra una institución financiera por otorgarme un préstamo, ¿sí? Esa es la tasa de interés. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que tener claro cuánto estoy pagando de intereses, porque si no, estas deudas son las que nos van a arrastrar hacia el fondo, es la que van a hacer que nuestra embarcación sufra un accidente, ¿no? Por ponerlo como ejemplo. Y aquí nosotros tenemos que tener estrategias justamente para poder reducir esas deudas. Yo siempre he dicho, bueno, en este caso, lo importante es conocer cuál es la tasa de interés más alta. A partir de conocer la tasa de interés más alta, nosotros debemos enfocarnos por, primeramente, liquidar estas deudas que presentan un mayor costo, una mayor tasa de interés. En caso de que ambos créditos, bueno, tengan la misma tasa de interés, debo enfocarme en aquellos que tengan un mayor monto. Entonces, esa sería una estrategia. Primero, enfocarme en aquellas que tengan una mayor alta tasa de interés y luego enfocarme en aquellas que tienen un menor monto, ¿sí? Entonces, es una buena estrategia para ir reduciendo este monto de deudas. Ahora bien, otro error, otro error que nosotros cometemos con los créditos, principalmente con las tarjetas de crédito, es solamente pagar el monto mínimo. Todos hemos observado que en nuestro estado de cuenta nos aparece, ¿no? Un monto mínimo de pago. Pero este monto mínimo de pago es normalmente o van a cubrir solamente intereses, no van a cubrir el capital. Entonces, si nosotros únicamente pagamos el pago mínimo como tal que nos muestra nuestro estado de cuenta, pues créanme que pagar esa deuda, esa tarjeta de crédito nos va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, eso también es un mal hábito. Nosotros debemos procurar justamente pagar más allá de los montos mínimos para que realmente podamos terminar con estas deudas, ¿sí? Entonces, aquí cuando hablamos de salud financiera y lo que hemos platicado hasta ahora, podemos nosotros señalar que hay malos hábitos, ¿sí? Ya hablamos justamente que nosotros debemos justamente llevar a cabo un presupuesto. Uno de los malos hábitos es dejar las finanzas a la suerte. ¿Sí? Es decir, dejarlas al destino. Muchas veces nosotros cuando compramos algo decimos, bueno, ya después veo cómo lo pago, ¿no? Eso es uno de los grandes malos hábitos que tenemos. Justamente otro de los malos hábitos es pensar que no tener un presupuesto es innecesario, lo que decíamos, ¿no? Llevar a cabo un presupuesto es fundamental, es vital justamente para poder alcanzar esta salud financiera. Otro de los puntos es tratar de vivir la vida de otros. ¿A qué nos referimos con esto? Ella está hablando desde los términos financieros. Decíamos, yo veo que sale un nuevo dispositivo móvil y porque veo que es un dispositivo que solamente unos cuantos lo traen, que es algo exclusivo, yo me aferro a tener ese dispositivo móvil. Aquí justamente yo estoy tratando de imitar a alguien más. Es importante que yo viva de acuerdo a mis ingresos y asegurarnos que nuestro estilo de vida esté de acuerdo con estos. Eh, en México, de acuerdo a las encuestas de análisis que se ha hecho, la mayoría tenemos o gastamos más de lo que percibimos, ¿sí? Eso es uno también de los malos hábitos que nos van a conducir a un colapso financiero. No debemos nosotros justamente gastar más de lo que percibimos. Y otro justamente mal hábito es creer que las tarjetas de crédito son una extensión de nuestro ingreso. Eso es uno de los grandes, grandes errores que nosotros cometemos. Creer justamente que las tarjetas de crédito, los créditos, son una extensión del ingreso. Cuando lo que debería ser es que los créditos van a ser una medida de emergencia.
van a ser algo justamente que yo pueda ocupar en caso de alguna necesidad urgente. Por eso es importante dejar las líneas de crédito libres, ¿no? Yo debo enfocarme en tener una tarjeta de crédito si es bueno, pero ocuparlo realmente cuando yo lo necesite, ¿no? Como último caso, ¿no? Ahora ese tema que estamos viviendo de la pandemia, quizás alguien que no tenía recursos para poder pagar tema de gastos médicos, bueno, dice, puedo ocupar una tarjeta de crédito y quizás me salva justamente para poder solventar estos gastos. Entonces es muy importante justamente que nosotros lo veamos de esta forma. Otro de los malos hábitos es no pensar más allá del corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros, y la mayoría, no nos preocupamos por nuestro futuro, no nos preocupamos por la vejez, ¿sí? Creemos que siempre vamos a tener el mismo nivel de ingresos, el mismo nivel de gastos, cosa evidentemente que no es cierto, ¿no? De hecho, lo hemos visto como si nos enfocamos al tema de los ingresos que vamos a percibir en un futuro, el tema de las pensiones, pues nuestras pensiones van a ser entre el 20 y el 30% aproximadamente de nuestro último salario. Entonces, creo que no va a ser muy factible poder vivir de una manera digna con estos ingresos, porque además aumentan otros gastos, principalmente los temas de salud, ¿no? Entonces, es importante que nosotros pensemos más allá del corto plazo. También proyectémonos en el futuro. Por eso les comentaba, ¿cuál es nuestro objetivo financiero? ¿Sí? Entonces, debemos tratar de, en este caso, de adoptar nuevos hábitos. ¿Sí? Tratar de adoptar nuevos hábitos. Aquí nos referimos, y un tema muy importante es pensar en el ahorro, pensar en la inversión. Sé que suena difícil y más en estos tiempos que estamos viviendo, donde todo el mundo me dice, oye, pero es que no hay forma, mis recursos han disminuido y no me alcanza para ahorrar, ¿sí? Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, porque justamente, aunque sean tiempos difíciles, creo también es un momento de cuidar los ahorros. Ya platicábamos justamente, y ponía yo el ejemplo, de que nosotros somos los capitanes de una embarcación y queremos llegar al otro lado del río, al otro lado del mar. Y un ejemplo muy práctico también en esto que yo siempre pongo es como el Titanic. Ustedes recordarán que cuando el Titanic se inauguró y cuando zarpó, bueno, todo el mundo decía, wow, era la embarcación más increíble de sus tiempos y nadie pensaba que el Titanic se pudiera hundir, ¿no? O sea, decían, no, es imposible que esta embarcación se hunda. Cuando estaba navegando, el capitán sabía que había un iceberg, ¿no? Quizás lo ignoró porque dijo, no, no hay forma, este barco no hay forma de que nadie pueda destruirlo. Evidentemente ignoró un poco el iceberg y se impactó y a partir de ahí empezaron las consecuencias. Y después de eso sabemos que se perdieron muchas vidas, ¿no? Muchas vidas, pero una de las cuestiones también porque se perdieron fue porque esta embarcación no llevaba lo suficiente salvavidas. Era un barco inmenso. De hecho, tenía espacio de sobra, pero pues, como se creían justamente de que no podía ser destruido, pues no tomaron esa precaución de llevar salvavidas. Esos salvavidas, en nuestro tema de finanzas personales, y nosotros lo asociamos a este ejemplo, es justamente el ahorro y la inversión. ¿Sí? Entonces decíamos, si yo creo que siempre voy a tener el mismo empleo, que voy a tener los mismos ingresos, ¿no? Digo, bueno, no me preocupo para ahorrar, aquí tengo un buen empleo, tengo una alta fuente de ingreso, entonces, no, yo ahorrar o invertir, no, ¿para qué? Si siempre voy a tener lo mismo. Entonces, por eso es importante que nosotros justamente enfrentemos el invierno financiero de la mejor manera. Es decir, que nosotros estemos preparados, ¿sí? Ante estas eventualidades. Y qué mejor ejemplo que ahora que estamos viviendo. Ahora justamente lo que decíamos, este tema del COVID nos agarró mal parados a muchos, donde nunca justamente tomamos medidas adecuadas, no nos enfocamos en el ahorro ni la inversión. Y decía, muchos me dicen, es que es difícil poder ahorrar. Pero creo que aquí también tenemos un mal hábito, cometemos muchos errores. Muchos de nosotros pensamos que ahorrar es al final, después de gastar, ¿no? Cuando es completamente inverso. Cuando nosotros recibimos un ingreso, lo primero que debemos hacer es apartar una parte de esos recursos,
¿sí? Se dice que por lo menos debemos nosotros, lo adecuado, en este caso sería un 10%, es lo que dice, por lo menos solo debemos tener un 10% de nuestros ingresos, separarlos, ¿no? No tocarlos, guardarlos donde queramos, ¿no? Pero no tocarlos para nada. Entonces, ahorrar justamente significa sacrificar consumir el día de hoy para hacerlo en un futuro. Eso es ahorrar. ¿Cuál es la diferencia contra inversión? Cuando hablamos de inversión, nosotros sabemos que el dinero pierde su valor con el tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un billete de 100 pesos el día de hoy, yo puedo comprar cierta cantidad de productos. Pero con esos mismos 100 pesos que tengo el día de hoy, yo claramente sé que no, que hace 10 años atrás yo no podía comprar lo mismo, compraba más, ¿no? Con esos mismos 100 pesos que yo tengo el día de hoy, hace 10 años compraba más productos. Pero también sé que con los mismos 100 pesos que tengo el día de hoy, no podré comprar lo mismo dentro de 10 años. Voy a comprar una menor cantidad. Y esto justamente porque el dinero su valor está dado con el tiempo. Por una cuestión que también llamamos poder adquisitivo. Sabemos que lo que comentaba, no podemos comprar lo mismo el día de hoy, lo mismo que vamos a poder comprar el día de mañana con una cierta cantidad monetaria. Esto porque justamente el dinero va perdiendo su valor, algo que llamamos poder adquisitivo. Entonces, si yo dejo 100 pesos debajo del colchón, evidentemente hay un riesgo. Imagínense que alguien entre y se robe ese dinero, o suframos un accidente en el hogar, o sea, se incendia el hogar, pues evidentemente ya perdimos esos recursos. Entonces también es importante que nosotros tengamos protegido este dinero. Entonces, cuando hablo de inversión, es generar intereses, generar rendimientos. ¿Sí? Depositarlos justamente o llevar a cabo algún proyecto que me genere rendimientos, ¿sí? Ya puede ser cualquier proyecto de inversión o puede ser directamente a través de una institución financiera. Entonces, esto es muy, muy importante. Entonces, eso es lo que nosotros debemos procurar en estos momentos, en estos tiempos, tener esos salvavidas adecuados. Y creo que es un buen momento para iniciar, porque recuerden, toda crisis que siempre enfrentamos nos deja lecciones. Quizás también es un parteaguas justamente para volver a comenzar, ¿sí? O dejar esas malas prácticas, esos malos hábitos y adoptar buenos hábitos que justamente ahora sí me permitan poder alcanzar mi objetivo financiero. Ok, entonces, y la pregunta es, bueno, ¿cómo voy a hacer justamente para poder yo incrementar esos salvavidas, para poder incrementar estos ahorros o esta inversión? Para eso, justamente nosotros debemos tratar de explotar nuestros talentos, nuestros conocimientos, nuestras relaciones y nuestro entorno. Aquí les pongo un ejemplo. A principios de esta contingencia sanitaria, ya decía, muchos perdieron empleos, perdieron ingresos. Yo platicaba con una persona, que esta persona daba clases por la mañana y también por la tarde, pero sabemos que ahora todas las clases son en línea, se han reducido ciertas plazas en el sector educativo, y bueno, y en otros sectores. Y esta persona perdió su empleo de sus clases que daba por la tarde. Y me decía, ¿ahora qué hago? Con los ingresos que únicamente voy a recibir por mis clases de la mañana no me van a alcanzar, pues, para poder solventar mis gastos. No, me decía, no tengo forma de poder solventar mis gastos. Entonces, yo sabía que esta persona era muy buena para revisar trabajos, para revisar tesis, para corrección de ortografía, a lo que yo le indiqué, bueno, ¿y por qué mientras no te dedicas a hacer esto? Anúnciale a todos tus contactos, a toda tu red de contactos, pues que tú puedes ayudarlos precisamente con estos temas. Y me dijo, perfecto, voy a intentarlo. Y así empezó a promocionarse, bueno, oye, puedo ayudarle con trabajos, con tesis, con tareas, con corrección de ortografía. Y a la fecha de hoy, créanme, no se acuerda o no extraña, más bien de hecho me dice, no me extraño, no, ya ni siquiera extraño que tenía otro trabajo. ¿Por qué? Porque su salud financiera ha sido buena, ¿no? Es decir, sus ingresos le han permitido solventar sus gastos. Pero aquí justamente partimos de un punto que hablaba al principio, hacer un autodiagnóstico, hacer una radiografía personal de mi salud financiera. Y eso también incluye saber cuáles son mis talentos, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿No? Porque esto justamente me va a ayudar a
En este caso, aumentar mi ahorro y mi inversión, aumentar mis salvaguardas. Otro de los grandes malos hábitos que tenemos nosotros es depender de una sola fuente de ingresos. Eso es una de las malas prácticas que nosotros tenemos. Debemos empezar por conocer cuáles son nuestros talentos. Hay quienes son buenos en fotografía, quienes son buenos pintando, escribiendo. Y con todo este tema digital, tecnológico, pues evidentemente hay muchas oportunidades que podemos explotar. Lo importante es que nosotros justamente nos conozcamos y explotemos todos estos elementos, nuestros conocimientos, talentos, relaciones y el entorno, ¿no? Si queremos nosotros justamente especializarnos en algún tema o mejorar una habilidad que ya tenemos, podemos tomar un curso. Actualmente hay muchos cursos en líneas completamente gratuitos. Lo puedo tomar desde la computadora, desde mi celular. Entonces, esto evidentemente nos va a ayudar a potencializar justamente esos talentos. Entonces, estamos en un buen momento, estamos en una etapa donde debemos justamente nosotros aprender de todo este cambio que estamos sufriendo. Y por último, no se quede en la lona rendido. Justamente, y este es el ejemplo que les ponía de esta persona que perdió su empleo dando clases, donde, bueno, les decía, en tiempo de crisis, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Y es justamente esto. Yo debo saber encontrar esas oportunidades que se van creando, pero esas oportunidades yo voy a poder aprovecharlas si me conozco, ¿no? Si yo sé que soy bueno para algo. Entonces, es momento de que nosotros justamente empecemos a identificar, ¿no? En qué somos buenos, cuáles son nuestros talentos. Y nunca es tarde para empezar, recuerden, nunca es tarde para empezar. Y, ok, ahora, otro punto muy relevante, protejamos nuestro patrimonio familiar. Hasta acá voy a hacer un pequeño resumen. Ya hablamos del tema de los gastos, ya hablamos del tema de las deudas, ya hablamos del tema de los salvavidas, que es el ahorro y la inversión. Ya platicamos cómo podemos nosotros mejorar estos salvavidas, explotando justamente nuestros talentos, mejorando nuestra fuente de ingresos. Pero también hay un punto importante y del cual no debemos olvidarnos, es el proteger nuestro patrimonio familiar. Recuerden, no somos dueños de lo que tenemos, somos dueños de lo que ya pagamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo compré una casa, ¿sí? Entonces, en este caso, yo soy dueño de esa casa y tengo que protegerla. Ustedes creo que conocerán que la mayoría de las familias no tiene un seguro contra vivienda, ¿no? Y lamentablemente el día que exista algún desastre natural o alguna afectación a su patrimonio, es cuando justamente nos damos de cuenta de la importancia de proteger los activos, ¿no? De igual forma pasa con automóvil o con cualquier otro activo que tengamos. Entonces también es muy importante porque recuerden que si nosotros nos ha costado bastante conseguir ciertos activos, tener un patrimonio, pues lo más importante es asegurarlo. Porque, como les digo, no eres dueño de lo que tienes, eres dueño de lo que ya pagaste, ¿no? Si ya lo pagaste, entonces ahora pues hay que protegerlo. Entonces también es un punto muy importante, muy medular que nosotros tenemos que tener presente. Pero no solamente hablamos de activos tangibles como tal, también podemos hablar justamente de nosotros, porque al final del día, nosotros somos el activo más importante, ¿no? Nuestra salud. En este caso, debemos nosotros también tener presente esta situación. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos tenemos un seguro de gastos médicos mayores? ¿Cuántos tenemos un seguro de vida? A veces pensamos y creemos que esto es únicamente cuestión de aquellos que tienen mucho dinero o que pueden comprarse un seguro, ¿no? Lo mismo decíamos con las inversiones, pero créanme que no es así. Actualmente, y dada la situación que estamos viendo, podemos nosotros tener un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida, sin que sea realmente costoso. Y para conseguirlo, justamente hay que aumentar los salvavidas, hay que explotar nuestros talentos, hay que aumentar nuestros ingresos, ¿sí? Pero primero vamos justamente a conocernos. Invierte en ti mismo. Imaginemos justamente que somos un coche y que queremos que dure para toda la vida. ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, vamos a cuidarlo súper bien. Vamos a cambiarle el aceite con mayor frecuencia de lo necesario. Vamos a conducir con precaución, ¿sí? Entonces, ahora piensen que solamente tenemos una mente y un cuerpo. Hay que prepararnos para afrontar la vida y cuidarlo,
¿sí? Con el tiempo podemos mejorar tu mente, eso es normal, con el tiempo vamos adquiriendo experiencias, más conocimientos, eso podemos irlo mejorando con el tiempo. El principal activo de una persona somos nosotros mismos, así que es necesario que cada uno se encargue de preservarse y mejorar, y en todos los aspectos. Entonces, hay que estar preparados. Y al principio hablaba de que, bueno, en algunos casos donde la fuente de ingresos es solamente una persona, imagínense esas familias donde lamentablemente por esa situación que estamos atravesando, han perdido a ese familiar que era la única fuente de ingresos. Entonces pensemos, vamos allá, siempre es importante asegurarnos. Es decir, si esa persona no dejó ningún respaldo, ¿no? Imagínense la situación tan difícil que está atravesando esa familia. Entonces, es un buen momento justamente para poder empezar a poner en forma nuestras finanzas. Y recuerden, no están solos. Actualmente hay muchas oportunidades donde nosotros podemos conseguir una asesoría, un coach sobre finanzas personales. Entonces, también acerquémonos, si es válido, porque la educación financiera, bueno, nadie nace sabiendo de finanzas personales, aunque diario lo hacemos, ¿no? De forma quizás no objetiva, como debería ser, pero diario lo hacemos, diario nosotros estamos gastando, diario recibimos, o no, quizás no diario recibimos ingresos, pero sí es un tema que estamos en constante interacción, ¿no? El tema de las finanzas. Entonces, acerquémonos y justamente busquemos ayuda, busquemos asesoría, porque recuerden, las finanzas personales nos va a permitir tener una vida más tranquila. Y qué mejor momento para empezar. Recuerden, hay un dicho que dice, hay dos mejores momentos para poder plantar un árbol. El mejor momento fue hace 20 años y el mejor momento es ahora. Entonces, justamente con esa situación que estamos viviendo, quizás nosotros debemos pensar y también empezar a poner nuestras finanzas en forma. Bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias y nos estamos escuchando en una siguiente sesión. Muchas gracias a todos.